Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy en Campo Psicoanalítico hablaremos de un tema muy importante en la teoría freudiana, algo que se convirtió justamente en un pilar dentro de esta teoría. Este concepto es la represión. Antes que nada, me gustaría dar una muy buena noticia de parte de Campo Psicoanalítico. Como cada año, aquí en Campo, como los 2 años anteriores, hemos hecho un grupo de estudio, el cual ha consistido, el primero, en Escritos 1 también, ¿no? En algunos textos de Escritos 1. El segundo grupo de estudio que hicimos fue sobre la lectura de todo el Seminario 11. Y el tercer grupo, en esta ocasión, regresamos a Escritos 1, pero obviamente con otros textos. Si vas iniciando, por ejemplo, y te preguntas, ¿este grupo de estudio será para mí? Por supuesto que sí, ya que vamos leyendo directamente a Lacan, poco a poco, paso a paso y de una manera muy clara. Así que no te quedes fuera. También, si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienes algún comentario o alguna pregunta o algún tema que te gustaría que habláramos en el canal, déjalo aquí en la caja de los comentarios y sin más por el momento, comencemos. Como comentaba en videos anteriores del canal, el concepto de la represión es un concepto muy importante, es una piedra angular dentro de la teoría freudiana. Esto lo podemos ver como desde el inicio de la teoría freudiana se pone como un hecho clínico a partir de la histeria, por ejemplo. ¿No? Podríamos decir que en la histeria había eventos que el paciente no podía recordar, pero con un toque más o menos algo así como que quiere olvidar un evento, pero a pesar de ello se mantiene, rechaza y reprime fuera de la noción consciente. Demos una revisada a este concepto primeramente a lo largo de la obra de Freud y también al final daremos un contraste con la teoría del significante. ¿En la teoría del significante hay represión? Esa es una pregunta importante, ¿no? Entonces, comencemos. Podemos tener 2 ideas principales de la idea de la represión. La primera y la más común, y vamos a decir que la más fácil también de entender, es esta idea difundida de la represión como mecanismo de defensa. Es más o menos algo así como una especie de operación en donde las personas desean o intentan rechazar algo, pero sin embargo, lo mantienen de alguna manera en el inconsciente. La represión se produce en aquellos casos donde la satisfacción pulsional provoca cierto displacer. Como sabemos, en la obra de Freud, la represión se halla principalmente en las estructuras histéricas. Al inicio de la obra se puede atribuir como característica de la histeria. Y también, por otro lado, al inicio de la obra también, se le hace como una especie de igualación, ¿no? Como se piensa igual el término de defensa y el término de represión. De hecho, muy al inicio lo usa más o menos como sinónimos. Más adelante genera una distinción Freud, lo cual veremos un poquito más adelante del video. En el texto de 1915, La represión, Freud menciona lo siguiente. Su esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. Claramente podemos notar cómo en la represión para Freud una de las características es una especie de mecanismo de defensa y por ello el contenido de lo reprimido escapa fuera de la voluntad de la persona y se rige por sus propias reglas. Hasta aquí el concepto de represión es bastante sencillo de alguna manera, ¿no? Y es común de escuchar. Como es la idea de como cuando algo sucede muy impactante, ¿no? Difícil de procesar de alguna manera, y la represión como mecanismo de defensa hace que ello pase o se aleje de la conciencia y pase a un registro inconsciente. Todo fine hasta acá, ¿no? Todo bien, todo tranquilo. En realidad hasta ahí esto sería muy fácil de entender. Pero la represión tiene 3 tiempos y ahí es donde la cosa empieza a complicarse un poco. Un poco, tampoco tanto. Pero nos da otro sentido, otra idea de la represión, no solo como un mecanismo de defensa. El primer tiempo que tenemos sería la represión originaria. Esa tiene por efecto la formación de algunas representaciones inconscientes. Esta se distingue por no poder explicarse como si pasa en la represión propiamente dicha, por medio de la catexis o de un retiro de catexis. Ajá. O sea, en la represión originaria no puede explicarse por esos 2 medios. Solo puede explicarse con algo que se llama la contracatexis.
Por lo tanto, su origen, el origen de la represión primaria, podría hallarse de alguna manera en experiencias muy arcaicas y muy intensas. Por ello, en los inicios, la represión se ve correlativamente vinculada a la noción de inconsciente. El segundo tiempo, por otro lado, es un poquito de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Es la represión propiamente dicha. El segundo tiempo es básicamente lo que dijimos al inicio del video, ¿no? Este mecanismo de defensa del yo. Y por último, el tercer tiempo, el cual básicamente consiste en el retorno de lo reprimido. ¿Cómo es el retorno de lo reprimido? Bueno, básicamente es en forma de síntomas, de chistes, de lapsus y de sueños. Podemos entender entonces ahora sí la represión, que es y no es a la vez un mecanismo de defensa, ¿no? No solo es un mecanismo de defensa como generalmente podríamos entenderlo, sino que en su primera instancia podríamos incluso deducir que sin represión no habría inconsciente o no habría contenido inconsciente. Sin la represión primaria no se crearía ese primer núcleo inconsciente que funciona como una especie de atracción a otros elementos reprimidos. Si podemos pensar la represión desde la metapsicología freudiana, ¿recuerdan la metapsicología freudiana, no? Es como esta parte de lo tópico, lo económico y lo dinámico, ¿no? En el primer punto, que sería lo tópico, y en la primera tópica, porque tenemos dos, sería más o menos algo así como la represión se encargaría de mantener fuera de la conciencia dichos elementos como displacenteros. En la primera tópica, por otro lado, sería ya propiamente un mecanismo de defensa, ¿no? Un mecanismo para proteger al yo. Por otra parte, en la parte económica, se estaría presentando la idea de la movilización de la catexis. Lo que habríamos dicho hace un momento, ¿no? La catexis, la recatectización y la contracatexis. Y por último, en la cuestión dinámica, sería como el displacer es lo que moviliza la operación represiva. Por ello, la represión es un pilar dentro de la teoría freudiana. Básicamente porque funda el contenido inconsciente esta primera represión, y en segundo lugar porque es una especie de mecanismo de defensa muy distinto a todos los otros mecanismos de defensa, pero la idea principal es bastante valiosa de cómo este mecanismo protege al yo. En este momento entonces hay que pensar quién reprime, ¿no? Básicamente necesitamos a una persona la que reprime. Para aquella represión hace falta una persona. Ahora sí, para ir poniendo en contraste la teoría del significante, como hemos visto en otros videos del canal, no es posible saber quién habla. Eso habla básicamente. Y por ello es muy difícil, muy distinto, mejor dicho, entender que este inconsciente en la teoría del significante no es intrapsíquico, no es un aparato psíquico que está ahí, ¿no? Que justamente le pertenece a una persona, sino más bien, como lo hemos mencionado anteriormente, el inconsciente en la teoría del significante se trata de esa estructura del lenguaje. Por dicha estructura, podemos entender que no habría represión en la teoría del significante. El inconsciente se trata de un juego de combinatoria, espontáneo de hecho, ¿no? Es un juego de combinatoria espontáneo, que no es algo que uno pueda manejar como en la idea de la represión yoica. Que bueno, tampoco es que la persona pueda discernir que sí reprime y que no en la teoría freudiana, no quiero decir eso. Pero al menos por acá no se necesita una persona para que algo quede olvidado. Es una diferencia enorme, por ejemplo, cuando podemos entender la idea del sujeto del inconsciente. Sabemos que el sujeto no es nadie en primer lugar, ¿no? Pero muchos lo siguen aparejando esa idea. Y podemos entender el sujeto del inconsciente de dos maneras. Que el sujeto tiene un inconsciente por un lado y que el inconsciente tiene un sujeto por otro. Esto gracias al genitivo del. Si quieren, en algún otro video hablamos de ello, de la idea del sujeto del inconsciente, ¿no? Pero bueno, esto nos sirve para pensar aquella frasecita del seminario 20, que es como una especie de trabalenguas, que más o menos dice que el que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Ahí
no hay olvido en sentido de que las cosas queden reprimidas, ¿no? Sino más bien lo que se termina olvidando es que se diga, justamente tras la combinatoria propia del lenguaje. El problema entonces no se vería en el sentido de la represión, sino un problema de combinatoria propia del lenguaje, sería un problema un poco más lingüístico. Desde este lado, desde la teoría del significante, el inconsciente no será, o una clave o una esencia del inconsciente no será la idea de la represión, sino más bien la combinatoria en la cual se produce un sujeto en ese enjambre o en esa red de significantes. Bien, espero haber sido claro el día de hoy. Les recuerdo que pueden inscribirse al grupo de estudio de Escritos 1. Los precios son muy accesibles. Estaremos revisando detalladamente algunos textos de este librito. Así que si les interesa, escríbanos por Instagram, por Facebook. Recuerden que si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse, denle like, compartan, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.